Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. Los movimientos de protesta en Estados Unidos están bajo la vigilancia permanente de los servicios de inteligencia. Los antiguos programas de contrainteligencia utilizados para debilitar movimientos izquierdistas en Estados Unidos han sido actualizados y aplicados contra la creciente popularidad de Black Lives Matter y las protestas en contra de la brutalidad policial. La corrupción en América Latina sigue obstruyendo los avances económicos en la región. En algunos países como Argentina, Brasil, México y Venezuela, la corrupción y la falta de cumplimiento normativo son los mayores obstáculos para hacer negocios exitosos. En algunos casos, los escándalos de corrupción llegaron a los más altos niveles del poder, causando graves crisis políticas y económicas. Las mujeres siguen con desventajas en el mundo laboral. En Estados Unidos, las mujeres ganan solo el 78% del salario por el mismo trabajo que los hombres. El acoso sexual y la discriminación persisten en el ámbito laboral y solo una minoría de las mujeres llegan a ocupar los puestos jerárquicos. ¿Por qué sigue la desigualdad de género en el trabajo? En los años 70 y 60 en Estados Unidos, el FBI implementó un programa de contrainteligencia conocido como COINTELPRO, dirigido a los movimientos izquierdistas como las Panteras Negras, el Movimiento Indígena Americano, Estudiantes para una Sociedad Democrática y muchos más. Infiltraron estas jóvenes organizaciones para neutralizarlas desde adentro, creando divisiones, explotando problemas internos y diferencias personales, introduciendo drogas y actividades ilícitas y promoviendo actos violentos. Finalmente lograron su objetivo y destruyeron todas las organizaciones izquierdistas de esa época, asesinando o encarcelando a sus líderes y desacreditando sus motivos y acciones. El programa de contrainteligencia fue una grave violación de los derechos constitucionales de los estadounidenses y fue una maniobra muy sucia por parte del gobierno, espiar y destruir a su propio pueblo para prolongarse en el poder. Ahora los rasgos de COINTELPRO están visibles en la vigilancia e infiltración de nuevos movimientos de protesta como Black Lives Matter, que surgió en respuesta a la brutalidad policial contra los afroestadounidenses. Ahora, según documentos desclasificados del FBI y otras agencias estatales, las autoridades han estado utilizando programas especiales para vigilar y perseguir las actividades de Black Lives Matter a través de redes sociales y comunicaciones internas, percibido ahora por muchos como una grave violación de los derechos a la libre expresión y la libre asociación. Les invito a ver más en el siguiente reportaje. Las viejas tradiciones se mantienen en los cuerpos de seguridad del Estado de Estados Unidos. Nuevas revelaciones han confirmado que la policía de Nueva York y de Chicago vigilaba a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter a través de espionaje en las redes sociales e incluso llegó a infiltrar a sus agentes encubiertos en las protestas. Documentos legales presentados por el Departamento de Policía de Nueva York revelan que el mencionado cuerpo mandó a sus propios agentes encubiertos a las protestas lideradas por Black Lives Matter después de la muerte de Eric Garner. Los documentos de la policía también evidencian que recogían datos multimedia sobre las protestas. Prácticas similares ya fueron denunciadas en las décadas anteriores. Entre las tácticas actuales figura el uso de compañías de monitoreo de las redes sociales y la creación de cuentas falsas para conseguir datos que no son públicos. La tendencia a recurrir a estas redes por parte de la policía se hace cada vez más frecuente y más costosa. Según el Brennan Center for Justice, una organización que analiza las políticas públicas, entre el año 2013 y el 2016, las fuerzas del orden estadounidense gastaron casi $5 millones en la vigilancia en las redes sociales. Las autoridades insisten, para combatir el crimen y la violencia hay que aprovechar todos los métodos disponibles, especialmente, dicen, en zonas donde se han dado conflictos raciales recientes. Creo que el gobierno debe utilizar todas las herramientas posibles para involucrarse en el espacio público y así garantizar que estamos haciendo que Baltimore sea más seguro. Los que están preocupados por estas tácticas destacan que en muchos casos la vigilancia se realiza en manifestaciones pacíficas y ordenadas, y los que están bajo la atenta mirada policial no necesariamente son delincuentes. Mientras el efecto que producen esos métodos a menudo resulta desalentador para los activistas. Ellos creen que, aparte de las razones de seguridad esgrimidas, el objetivo del gobierno es tratar de coartar la libertad de los movimientos de protesta. Quieren crear desconfianza, ¿no?, entre
entre los activistas, los organizadores, ¿no? Es parte de su misión, es parte del criterio que tiene, ¿no?, la policía, el gobierno, cuando mandan a estos individuos a infiltrar a movimientos, ¿no?, de justicia social. Y poco a poco los que están involucrados en estos movimientos de justicia social van sospechando de otras personas que quizás no merecen sospecha. También se pueden quizás alejar del movimiento porque no quieren caer en las manos de un complot, ¿no?, conspirativo fomentado por el gobierno. Las controversias sobre dichos métodos policiales en Estados Unidos generan discusiones en torno al derecho a la libre expresión y a la libre asociación. Y aunque nadie duda de la necesidad de garantizar la seguridad nacional, la población quiere conocer los límites de la intromisión del Estado en sus vidas. La incógnita se acrecienta con la llegada de un nuevo presidente al poder que se ha distinguido por sus ardorosos y provocadores discursos. Ahora, para conversar más sobre la persecución de los movimientos de protesta en Estados Unidos, hablamos con Daniel Shaw. Él es activista, profesor y está con nosotros desde Nueva York. Gracias, Daniel, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Saludos desde Nueva York. Daniel, ¿en qué estado se encuentran actualmente los movimientos de protesta en Estados Unidos? ¿Han bajado de perfil o han sido debilitados por fuerzas externas? Los movimientos sociales están fuertes. Ellos siguen luchando contra la brutalidad policíaca, el terror de la policía. A pesar de los esfuerzos de la policía y del Estado para espiar y vigilar y infiltrar los movimientos sociales, como Black Lives Matter y Cop Watch y el movimiento en general, el movimiento sigue fuerte. Daniel, ¿hasta qué punto la vigilancia y los intentos de infiltrar grupos como Black Lives Matter han tenido un impacto sobre su trabajo y sus actividades? Pues el movimiento entiende perfectamente que la policía existe para esa misma razón. Conocemos bien la historia de la Pantera Negra y los Young Lords y los movimientos revolucionarios aquí. Y el papel de la policía es infiltrarlos y vigilarlos y espiar esos grupos. Entonces no nos podemos distraer, seguimos conscientes de quién es el enemigo y cuál es el objetivo. Poner un fin a ese terror de la policía y lograr una sociedad más justa. Ahora, ¿crees que el programa COINTELPRO sigue siendo utilizado contra movimientos sociales en Estados Unidos? ¿Hay justificación para vigilar a los movimientos sociales como si fueran una amenaza a la seguridad nacional? Pues aunque ya tengan otros nombres y no se llaman COINTELPRO como en los años 60 y 70, por supuesto que todavía hay programas de vigilancia. Están utilizando ahora a Geofidia, por ejemplo, y otras grandes corporaciones privadas de seguridad para vigilar los movimientos. Ellos tienen grandes centros de comando, como lo llaman, para poder vigilar desde helicópteros y a través de las redes sociales todos los movimientos que están pasando cuando haya protestas. Eso fue lo que vimos en Baltimore y en otras ciudades de este país. Daniel, un último comentario. Grupos como Occupy Wall Street y Black Lives Matter no logran consolidarse y transformarse en grandes movimientos sociales en Estados Unidos debido a las acciones de contrainteligencia que logran debilitar y neutralizarlos. Pues eso seguro es un factor, pero esos movimientos sociales siguen creciendo y nosotros como organizadores y como voceros de los movimientos seguimos movilizando. No nos vamos a dejar intimidar por los esfuerzos de la policía. Entendemos perfectamente por qué existe la policía, el FBI y el Estado en este país, para mantener a los ricos ricos y los pobres más pobres, como el refrán dice. Entonces, pues, nuestra responsabilidad seguir movilizando conciencia y movilizando en las calles a grandes movimientos, y nosotros tenemos mucha confianza, un optimismo fuerte que sí vamos a transformar a esta sociedad a través del tiempo, y llamamos al público en general que se integren en los movimientos sociales porque necesitamos toda la ayuda que se puede conseguir. Fíjense que el Estado bajo
una campaña contra el terrorismo, entre comillas, colectan millones y mil millones de dólares de nuestro dinero, nuestro sudor, nuestro trabajo, a través de nuestros impuestos, para después utilizar ese dinero que está supuestamente contra el terrorismo, contra nosotros, los manifestantes. Y estamos protegidos por la Constitución, pero están siempre violando a nuestros derechos civiles y constitucionales. Entonces, ellos son, el gobierno que están rompiendo las leyes. Ese dinero que ellos colectan de nuestros impuestos se debe de utilizar para la educación, para la salud pública en nuestras comunidades y mil otras necesidades que tenemos a través de este país entero. Bueno, importante análisis sobre las contradicciones en la democracia estadounidense. Agradecemos mucho a Daniel Shaw por compartir su análisis sobre los movimientos sociales en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Evo, por la oportunidad. Aunque protestar es un derecho, hacerlo es una amenaza a la seguridad nacional. Tenemos libertad de expresión si estamos de acuerdo con el gobierno. Y existe la libertad de asociación mientras las protestas son pequeñas e inefectivas. De otra forma, son criminalizadas. Así es la democracia en Estados Unidos. Hacer negocios en América Latina tiene un gran obstáculo: la corrupción. No es nada nuevo, pero sí es algo que impide el avance económico de la región. Varios gobiernos latinoamericanos como Ecuador y Venezuela han declarado la guerra a la corrupción. Y aunque esta práctica dañina sigue existiendo en sus países, han tomado pasos concretos para detener y enjuiciar a los culpables. En Brasil, la corrupción estuvo en el centro del escándalo que finalmente forzó a la presidenta Dilma Rousseff del poder. Irónicamente, ella nunca fue acusada de corrupción, pero los que la persiguieron y asumieron el poder después de su salida forzada tienen múltiples cargos de corrupción en su contra. En México, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido un punto focal de corrupción durante su gestión y México ha sido señalado como uno de los lugares más difíciles para hacer negocios honestos debido a la penetración total de la corrupción. En los últimos años en Venezuela, la Fiscalía ha detenido y enjuiciado a cientos de casos de corrupción estatal, desde bajos cargos hasta alto nivel. El panorama es muy preocupante. En Colombia, el 77% de los encuestados creen que las leyes anticorrupción no han sido suficientemente efectivas, y ese sentimiento prevalece a lo largo de la región. Vea más sobre este tema a continuación. El talón de Aquiles de las democracias latinoamericanas. Así ha denominado en su informe la firma consultora Llorente y Cuenca la corrupción en la región, considerándola por sus consecuencias el principal reto. La persistencia de la corrupción en América Latina es una de las grandes amenazas que afrontan las democracias de la región, porque daña la institucionalidad democrática y a uno de sus principales pilares, el sistema de partidos. En América Latina no solo son abundantes los casos de corrupción, sino que existe una extendida percepción social de que esa corrupción es de alta intensidad. Esta renovada percepción de la corrupción se une a una coyuntura desfavorable marcada por la ralentización o crisis que profundiza los problemas sociales. El estudio subraya que la corrupción tiene efectos económicos, ya que reduce la productividad de la administración y la efectividad de las políticas públicas. Lo confirma la última encuesta de la estadounidense Miller y Chevalier, junto con Brigard y Urrutia, y 12 conocidas firmas de abogados presentes en 19 países de América Latina. El 48% de los consultados asegura que la corrupción es un obstáculo importante para los negocios. El 52%, es decir, más de la mitad, asegura haber perdido oportunidades de negocio frente a competidores corruptos. En la mayoría de los casos, el 89%, no reportaron estas conductas indebidas ante las autoridades. Y el 71% de los que denunciaron las prácticas corruptas de sus competidores se quejan de que las autoridades no llevaron a cabo la investigación correspondiente. El índice global de competitividad de los países elaborado por el Foro Económico Mundial a finales de septiembre pone a Venezuela en el primer lugar en la lista de los países más corruptos del mundo, seguida de Bolivia, Brasil, Paraguay y República Dominicana. Algunos expertos creen que erradicar el fenómeno de la corrupción en América Latina es casi imposible por motivos históricos y porque las oligarquías, que han acaparado parcelas de poder correspondientes al Estado, están muy arraigadas en la región, pero sí hay métodos de reducir sus alcances. Me parece que la corrupción va a disminuir en la medida en la cual
cada vez sectores más amplios de la sociedad, a través de las redes sociales, a través de la transparencia de los organismos públicos, puedan establecer un control más aceitado sobre el empresariado, sobre las empresas, donde también hay mucha corrupción, sobre la clase política, pero que el control sea hecho con información disponible y transparente para todos los sectores de la sociedad. Cada vez se han incorporado sectores más amplios de la sociedad, digamos, en el control y en el combate a la corrupción. La encuesta de Miller y Chevalier muestra que la lucha contra la corrupción en América Latina ha aumentado en los últimos años. También lo simbolizan conocidos casos como el de Lava Jato en Brasil y el de La Línea en Guatemala. Ojalá se pueda cambiar la matiz histórica. Hablamos más sobre la corrupción en América Latina y su impacto sobre el mundo financiero y conversamos con Federico Montero, quien está con nosotros desde Buenos Aires. Federico es profesor de Política Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Federico, por estar aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal, Eva? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la corrupción es parte de la cultura latinoamericana que tiene sus rasgos en la colonización de la región. ¿Cómo puede ser erradicada? Bueno, contrariamente a lo que se piensa y lo que se instala en los grandes medios, en realidad la corrupción es un fenómeno endémico al sistema capitalista y que ha tenido enormes consecuencias para el desarrollo. En general se suele señalar a América Latina como una zona en la que se propaga más la corrupción, pero si analizamos todos los índices vinculados con dónde se genera la mayor riqueza y a dónde va esa mayor riqueza de los grandes poderes transnacionales, en general están en los llamados paraísos fiscales, que son lugares donde se oculta a los estados la gran mayoría de la riqueza. Y esa gran mayoría de la riqueza está muy concentrada en los países centrales del capitalismo, como por ejemplo en Estados Unidos. Los datos recientes de libros como el de Piketty o el de Stiglitz afirman que el 1% de la población acumula alrededor del 50% de la riqueza producida y el 1 milésimo de la población acumula el 12% de la riqueza producida. Y esa riqueza se fuga hacia los llamados paraísos fiscales, que es la forma primordial de corrupción. El origen de esos recursos está centrado en el narcotráfico, está centrado también en los llamados hechos de corrupción, que son los hechos donde funcionarios se quedan con una parte del dinero público, pero fundamentalmente están generadas por las transacciones entre las grandes empresas y por las transacciones entre el comercio internacional. Con lo cual, por ahí esto de que la corrupción está centrada en América Latina es una cosa que se instala desde los grandes medios, pero que en realidad no se condice con los grandes números de la corrupción en el mundo. Federico, últimamente vemos más casos de corrupción de muy alto nivel siendo enjuiciados o investigados, como los expresidentes de Panamá, Honduras y El Salvador, por ejemplo. ¿Hay más conciencia en la región hoy sobre los impactos negativos de la corrupción? Efectivamente, es así. Por un lado tenemos lo que se llama la mediatización de la corrupción, que es la instalación como un hecho público de notoriedad, la situación en la que un funcionario o un mandatario electo popularmente es enjuiciado por un acto de corrupción. Esos casos en general son muy mediatizados y muy publicitados y en su detección intervienen un conjunto de factores. A veces interviene la complicidad de un sector judicial que antes encubría a estos hechos de corrupción y que en un momento dado, por el cambio de la situación política, decide mostrarlo. Por otro lado está la mediatización de la corrupción, que es la construcción de un espectáculo alrededor del problema de la corrupción. Pero en los últimos tiempos estos hechos han cobrado más notoriedad por las revelaciones o filtraciones que se han hecho de los distintos paraísos fiscales, como decíamos anteriormente, donde los grandes empresarios y sectores del poder político en América Latina eran partícipes de esos hechos sistemáticos de corrupción. Federico, ¿qué responsabilidad tienen las transnacionales e inversionistas extranjeras en la corrupción en América Latina? En términos de lo que se llama la corrupción sistémica, son las grandes transnacionales y los bancos internacionales los que organizan la corrupción sistémica. Como se ha verificado en muchos casos con funcionarios, como por ejemplo del actual gobierno argentino, son los propios funcionarios que cuando eran autoridades de los grandes bancos tenían entre sus carteras de clientes indicándoles cómo fugar el dinero, cómo evadir impuestos, cómo girarlo hacia paraísos fiscales. Entonces,
Las grandes transnacionales son la sede del poder económico. El poder político en América Latina tiene mucha menos capacidad de regulación que el poder económico. En tanto, el poder político en América Latina no logra constituir una plena autonomía del poder económico transnacionalizado, las condiciones que tiene para ponerle límite a estas situaciones de corrupción estructural y para intentar regular las formas en que el flujo financiero se escapa de los países latinoamericanos son muy menores. De ahí que los procesos políticos latinoamericanos que se dieron en los últimos 15 años tenían como una característica central el intento de construcción de una autonomía relativa de la política respecto de estos flujos del capital financiero internacional que son la sede de la corrupción sistémica. Pensemos en los intentos de reforma política que llevó adelante la presidenta Dilma Rousseff para tratar de que el financiamiento de los partidos políticos no fuera simplemente por parte de las grandes empresas, sino que fuera un financiamiento público. Pensemos también los grandes intentos por parte de gobiernos como el de Correa, como el de Chávez, como el de Néstor y Cristina Kirchner, por regular a los grandes medios de comunicación que con sus pautas privadas también condicionan mucho la agenda de los partidos políticos. En tanto y en cuanto no se amplíe la democratización en América Latina y se haya una mayor participación política y social, no se va a lograr institucionalizar una mayor autonomía del poder político respecto de los intereses económicos, que es la base desde donde se articula la corrupción con las instituciones democráticas en nuestra región. Bueno, muchas gracias Federico Montero por su análisis y comentarios hoy sobre la corrupción en América Latina. Muy agradecido por su participación. A ustedes. La corrupción no es solo un problema del Estado, es un problema cultural que conlleva una responsabilidad colectiva de toda la sociedad. Para combatir y erradicar la corrupción, todos tienen que eliminar sus rasgos de sus vidas personales y cumplir con su compromiso social. Estamos en el siglo XXI, pero en algunos temas aún parece el pasado. Las mujeres siguen siendo víctimas de la discriminación laboral a nivel internacional y en algunos casos la desigualdad impide su crecimiento y avance profesional. La maternidad, las diferencias salariales y la baja presencia femenina en cargos ejecutivos siguen demostrando la persistencia de la desigualdad de género. Incluso en países desarrollados como Estados Unidos, las mujeres ganan solo el 78% de lo que ganan los hombres en el mismo cargo por el mismo trabajo. El acoso sexual en el ámbito laboral afecta a una inmensa mayoría de mujeres y en Estados Unidos no hay licencia de maternidad. Las mujeres que quieren ser madres son perjudicadas en este país y forzadas de escoger entre sus bebés o sus carreras. Estados Unidos es uno de pocos países que no garantiza bajo ley la licencia de maternidad, pero tiene una de las fuerzas laborales femeninas más grandes del mundo. No obstante, las mujeres han demostrado su firme capacidad de éxito en todos los ámbitos diversos de trabajo. ¿Las mujeres son suficientemente valoradas en el mundo laboral? ¿Qué debería cambiar? Preguntamos a ustedes. No creo. Creo que hay muchos hombres en el mundo laboral que no valoran la aportación de las mujeres. El hecho de que tengan las mismas habilidades profesionales que los hombres, pero no se les pague lo mismo, no me parece una situación justa para la mayor parte de las mujeres trabajadoras. Es cuestión de mentalidad. Se necesita cambiar el patriarcado. Sí que hay muchos hombres que muestran su apoyo, pero en la mentalidad, quiero decir, miren al Congreso, cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Pero ya está cambiando, la cosa está mejorando. Creo que la gente sí valora a las mujeres, pero a nivel personal. No creo que sea algo universal en la sociedad en este momento. Por ejemplo, mi mujer acaba de conseguir solamente un par de semanas como baja parcial por maternidad. Y yo tengo incluso mayores oportunidades de acceder a una baja por paternidad que ella. Creo que queda bastante camino que recorrer. Yo creo que no. Yo creo que se gana menos, se trabaja más y se tienen menos posibilidades. Eso es lo que a mí me parece. Hoy quizás sí, antes era distinto. Hoy tienen más lugar, aunque tienen el problema siempre de que el machismo todavía está muy a flor de piel. No, siempre tenemos como disminución, pues siempre estamos como muy por debajo de ellos, a pesar de que somos más inteligentes y tenemos más conocimiento y trabajamos duro. No, bueno, ahorita estamos ganando igual, somos bien valoradas las mujeres, trabajadoras y luchadoras en este país.
Mira, por lo general sí, no vamos a generalizar que todas las empresas funcionen bajo esa expectativa, pero sí pienso que la mujer siempre está vista como un poco de menor categoría, aunque tenga el mismo cargo, la misma profesión, de menor categoría que lo que puede hacer el cargo un hombre, porque bueno, aparte estamos en un país patriarcal, entonces sabemos que eso sucede y tristemente en América Latina y en Venezuela no escapa de esa realidad. Si las mujeres hemos podido avanzar hasta donde hemos llegado sin condiciones de iguales, imagínense a dónde podríamos llegar. La lucha sigue. Gracias a todos por sus comentarios a nuestra pregunta del programa anterior. Aquí hay algunas de sus opiniones. No es ni un éxito ni un fracaso, pues la lucha contra el narcotráfico en México es una mentira absoluta. Es un velo de apariencia para manipular la opinión pública y hacerles creer que el gobierno combate las drogas. Un fracaso. El flujo de drogas está más alto que nunca. Tenemos una cantidad enorme de muertes y el país parece estar en una guerra civil en varios estados. La guerra contra las drogas en México ha sido un éxito, porque su finalidad en ningún momento ha sido acabar con las drogas, sino fortalecer el crimen organizado, militarizar México para aplastar a grupos contrarios al gobierno. Y los dejamos con otro tema para la consideración de ustedes. ¿Qué influencia tiene la corrupción en su país sobre la política y el desarrollo económico? Mándame sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @EvaGollinger. También los pueden dejar a través de nuestra página web en actualidad.rt.com. Como siempre, gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto.